En el último tiempo hemos visto cómo la economía está definitivamente asociada a la política. Lo estamos viendo en la discusión del Congreso estadounidense respecto al llamado abismo fiscal y también en Europa con la próxima renuncia de Mario Monti, el primer ministro de Italia. Para conversar de todo esto y cómo finalmente se verá afectada la economía, estamos con el economista jefe de Visa Inversiones, Cristóbal Doberti. Muchas gracias por estar acá una vez más para explicarnos todos estos fenómenos. No, muchas gracias a ti, Marlene. Partamos con Italia. Mario Monti, en noviembre del 2011, fue designado como primer ministro de Italia para resolver el problema que en ese momento estaba teniendo la tercera economía de la zona euro. Por lo tanto, no era menor y el riesgo sistémico era muy grande en ese entonces. Ahora, un año después, estamos viendo que va a renunciar una vez que hayan aprobado el presupuesto. ¿Cómo se toman estos los mercados? Hoy día pegó, pero no tan fuertemente. Pero en los próximos meses, ¿qué tenemos que esperar? A ver, en general, lo que tú mencionas es cierto. A fines del año 2011, ¿no es cierto?, la noticia de que un tecnócrata, es decir, alguien que solamente se preocupara de llevar a cabo las medidas de austeridad fiscal necesarias para que Italia saliera de la preocupante situación en que estaba, ¿no es cierto?, era nombrado, y eso era bastante bueno en términos de proyecciones para la situación fiscal de Italia. Ahora, la verdad es que desde fines del año 2012, desde el año 2011, hasta hoy día, la verdad es que la situación ha avanzado bastante en Italia. Se han aprobado distintas medidas, ¿no es cierto?, en términos de reducción de gastos, aumento de impuestos y distintas medidas de austeridad fiscal que permiten tener claramente mejores perspectivas a lo que se refiere, ¿no es cierto?, a la situación fiscal italiana. Y eso se debe básicamente a las medidas, ¿no es cierto?, que ha implementado Mario Monti durante el último año. Entonces, ¿podemos decir de alguna manera que Mario Monti tiene una, entre comillas, misión cumplida ya? En parte sí, en parte, ¿no es cierto?, ha ayudado a que la situación italiana haya mejorado bastante. O sea, claramente en reloj los indicadores, ¿no es cierto?, solvencia fiscal de Italia queda mucho camino por recorrer. Pero lo más importante es que las medidas más difíciles de aprobar, ya sean cambio de impuestos o de gasto, fueron aprobadas, fueron propuestas en el momento correcto, y eso de alguna forma permite que Italia no esté atravesando por presión importante del mercado cuando tiene que renegociar alguna deuda, emitir nuevamente, ¿no es cierto?, deuda, y eso es básicamente el resultado de todas las medidas que ha implementado Monti. Ahora, el próximo año va a seguir siendo un año complejo para Europa, porque tiene que seguir cumpliendo con las medidas. Aquí recién estamos a mitad de camino, ¿no es cierto?, de todas las medidas que se tienen que seguir implementando y de la reducción de los déficits o deuda, ¿no es cierto?, de la región hacia los próximos años. La tarea no ha terminado, pero sí lo más importante, ¿no es cierto?, en términos de qué gastos se iban a cambiar, qué impuestos se iban a subir en Italia. Eso ya Monti, ¿no es cierto?, lo ha hecho. Monti ya básicamente ha convencido de alguna forma al Congreso de que era el camino, ¿no es cierto?, correcto a seguir. Y una vez que se apruebe el presupuesto para el año 2013, es decir, también deje, ¿no es cierto?, de alguna forma esta la tarea para el próximo año, va a renunciar. Ahora, de corto plazo, eso genera cierta tensión en los mercados, porque de alguna forma las personas que tenían la intención de solucionar este problema, ¿no es cierto?, una vez que si bien ya han solucionado gran parte de los problemas por los que atravesaba Italia, empiezan a dejar sus cargos y a retirarse. Y empieza a volver, ¿no es cierto?, los políticos tradicionales que de alguna forma... Fue lo que llevaron al país a esto, principalmente Silvio Berlusconi. Y que tienen en general, ¿no es cierto?, en parte una motivación no tanto, ¿no es cierto?, apegada a las reglas de austeridad fiscal, sino que también más motivados por intereses un poco más políticos. Entonces, en vista de eso, la verdad es que los mercados obviamente que hoy día muestran una cara más tensa que lo que habíamos visto las semanas anteriores, pero en ningún caso estamos volviendo a ver una situación similar a la que vimos, por ejemplo, a mediados de año. A ver, pero lo que vimos a mediados de año era básicamente un problema político muy grande en el cual no sabíamos si se podían implementar las medidas dolorosas que muchos países tenían que implementar. Sin embargo, lo que se ve para el 2013 es que ya vamos a empezar a ver a las dos grandes potencias de la zona euro, como es Francia y Alemania, entrando Francia posiblemente en recesión, Alemania, un crecimiento mucho más bajo que el que estaba proyectado, y eso va a tener también consecuencias, o no tan profundas. A ver, en general todo aquí está vinculado, o sea, porque partimos desde el tema fiscal, ¿no es cierto?, cómo los políticos de la región son capaces de ponerse de acuerdo de solucionar el problema de deuda que ellos tienen, y entendiendo que esta solución atraviesa por un golpe a la economía. O sea, recién en estos trimestres la zona euro está empezando un proceso recesivo, del que no va a terminar probablemente hasta mediados del próximo año. O sea, claramente aquí queda un primer semestre para Europa muy complicado, donde economías, ¿no es cierto?, se van a ver muy afectadas por estas mismas medidas de austeridad fiscal. Lo que tú hablas, aumentar impuestos, reducir gastos, son medidas que finalmente tienden a golpear la economía. Y ahora, todo esto va ligado, ¿no es cierto?, con elecciones, por ejemplo, hacia el próximo año, como es el caso de Alemania. Bueno, si efectivamente Alemania se ve muy comprometida respecto de sus proyecciones o el desempeño que tenga la economía, ¿no es cierto?, hacia el próximo año, de los problemas que han mostrado las economías más pequeñas. Bueno, efectivamente, y sin duda, ¿no es cierto?, el escenario político se le va a complicar, ¿no es cierto?, al partido reinante que hoy día, ¿no es cierto?, está liderado por Angela Merkel a la cabeza, ¿no es cierto?, de Alemania. Y claramente se puede complicar ese escenario político. Y eso, de alguna forma, termina por condicionar
quizás las medidas que pueden implementar las distintas autoridades, ¿no es cierto?, de estos países. Por eso que cuando Monti fue nombrado, y se entendía que era una persona ajena quizás a presiones políticas, y que si es que había que tomar una medida lo iba a hacer, y que fue básicamente lo que hizo, bueno, eso ha llevado a que, en parte a otras medidas que se han anunciado por parte del Banco Central Europeo, también las tensiones en la región disminuyan. Ahora, sin duda alguna, el escenario va a seguir siendo muy complejo para Europa el próximo año. Vamos a seguir viendo España en todo esto que estamos viendo. Que España ha sido todo el rato la alarma, ¿no es cierto?, que ha estado todo el rato sonando. A ver, España probablemente ha sido una de las economías, y en términos también fiscales, más débiles de las 4 grandes potencias, ¿no es cierto?, de la región, ya sea Alemania, Francia, Italia o España. Inicialmente los dos gobiernos más débiles eran justamente Italia y España, con todas las modificaciones que hizo Monti durante este año, en términos fiscales. Claramente, y España quedó como el gobierno, ¿no es cierto?, la economía más débil respecto a estas 4 grandes potencias. Ahora, al tema español había que sumarle, ¿no es cierto?, los problemas de una potencial burbuja inmobiliaria, ¿no es cierto?, en la economía, exacto, que sabemos tuvieron consecuencias importantes sobre el sistema financiero. De hecho, el sistema financiero va a tener que recapitalizar más de 60.000 millones de dólares, lo que es una cifra bastante alta y que proviene no solo, ¿no es cierto?, los problemas que ha atravesado la economía, sino que también como consecuencia de la famosa burbuja inmobiliaria que hubo también en España. Ahora, efectivamente, el presidente, el primer ministro Mariano Rajoy, también ha de alguna forma tratado de seguir la línea, ¿no es cierto?, que siguió Monti este año para Italia, pero que esas medidas de alguna forma van a también afectar a su economía. El próximo año, el año 2013, va a ser un año muy complejo, ¿no es cierto?, para España, en donde por haber, ¿no es cierto?, decretado esta medida de austeridad fiscal de forma más tardía que lo hizo Italia, va a atravesar por una recesión más profunda del año 2013, ¿no es cierto?, que el desempeño de la economía durante el año 2012, a diferencia de Italia, donde la economía sufrió más este año respecto a lo que probablemente lo va a hacer el próximo. El próximo año para España, para Italia, para los países de la periferia, en Europa va a ser un año muy complejo, porque vamos a seguir viendo que sus economías van a seguir en recesión, vamos a seguir viendo de que sus gobiernos van a tener que seguir implementando estas medidas de austeridad fiscal ya acordadas, y vamos a seguir viendo que, de alguna forma, estas economías se empiezan a rezagar respecto a lo que pasa al resto del mundo. O sea, el mundo de alguna forma el próximo año va a crecer más, pero Europa va a seguir metido, ¿no es cierto?, en un proceso recesivo, en donde, si bien todas las medidas del Banco Central Europeo, todas las medidas, ¿no es cierto?, de las autoridades regionales permiten desligar el tema fiscal del sistema financiero, lo que de alguna forma permite tener mejores perspectivas para el mundo, sí, el próximo año va a ser un año muy complejo para España en términos de recesión económica, en términos de que todavía le queda mucho camino por recorrer. En este tema que estamos hablando de la asociación que hay entre política y economía, no podemos dejar de lado el tema de Estados Unidos. Recién usted decía que el próximo año va a ser un año mejor todavía en términos de crecimiento para Estados Unidos. Sin embargo, hay también un problema que resolver político, que es que el Congreso se ponga de acuerdo con el famoso abismo fiscal. ¿Se ve que eso va a salir bien? A ver, efectivamente el mundo el próximo año va a crecer más que el año 2012, así lo señalan distintas proyecciones de autoridades internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional. Pero la principal característica de este mayor crecimiento de los próximos años es que sigue siendo un crecimiento fragmentado, como lo hemos visto, ¿no es cierto?, desde la recuperación del año 2010 en el mundo, en donde las economías emergentes siguen liderando el crecimiento mundial, y con ciertos riesgos, ¿no es cierto?, marcados para las economías desarrolladas. Recién comentábamos el caso el caso europeo, pero también, ¿no es cierto?, Estados Unidos tiene problemas bastante importantes y que van relacionados justamente con su situación fiscal. Hasta fines de este año, y no queda mucho, quedan un par de semanas, los políticos, ¿no es cierto?, del Congreso o la Cámara de Representantes, ¿no es cierto?, con de alguna forma la oposición a esta Cámara, que en este caso serían los demócratas, entre Partido Republicano y Demócrata, tienen que ponerse de acuerdo para saber cómo de alguna forma tienden a moderar en el largo plazo esta deuda que sigue creciendo, exactamente, la deuda que sigue creciendo y que puede volver a topar el límite, ¿no es cierto?, establecido por el Congreso a comienzos del próximo año, pero cómo también al mismo tiempo decretan estas medidas sin poder impactar de forma violenta la economía. Sabemos que como están estipulados los cambios hasta hoy día y que estarían ¿no es cierto?, a ser modificados a comienzos del próximo año, tendrían un impacto muy, muy violento en la economía que podrían llevar a Estados Unidos a un proceso recesivo. Lo más probable es que estas medidas de gasto, estos cambios en gasto e impuestos sean moderados hacia fines de año. Estamos hablando hace un par de semanas, ese es el gran riesgo. Serían moderados para no afectar la economía. Pero claro, como comentaba recién, hay un problema de tiempo en el que, por un lado, si es que los políticos no se ponen de acuerdo, podríamos ver un impacto desde la medida de austeridad fiscal, ¿no es cierto?, hacia la economía de forma importante, y por otro lado, de no hacer nada, podría la deuda nominal de Estados Unidos volver a tocar el límite, ¿no es cierto?, establecido por el Congreso. Si es que es elevado, nuevamente el techo es elevado, alguna de las clasificadoras de riesgo podría volver a bajar la clasificación de riesgo crediticio de Estados Unidos, lo que también sería algo un poco tenso para los mercados. Por lo tanto, los dos escenarios, no hacer nada o
hacer modificaciones violentas, tendrían impacto, ¿no es cierto?, sobre la economía. Pero de alguna forma todo señala, y todo debería señalar, que ambos partidos podrían ponerse de acuerdo y llegar a una solución intermedia. Lo que tendería sin duda es acelerar la economía de Estados Unidos durante el primer semestre del próximo año. Estamos hablando de que el primer trimestre del próximo año la economía de Estados Unidos podría crecer un 1,5%, cifra bastante pequeña, si es que se suavizan estas medidas de gasto impuesto a niveles más razonables. Igual tendría un impacto sobre la economía, tendería a desacelerarla, pero no la lleva a una recesión. Ese probablemente es el escenario más probable, pero igual el crecimiento de la economía mundial, las tensiones que se puedan ver en el mundo, siguen condicionadas a los temas fiscales, ¿no es cierto?, en los países desarrollados. Europa y Estados Unidos. Muy bien. Cristóbal, muchas gracias por este análisis y en unas semanas más entonces vamos a ver cómo se soluciona todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Timele. Con esta entrevista entonces terminamos este primer día de la Semana de Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir juntos en CNN Chile.